a la teoría, exactamente. Entonces, no es que yo decido porque a mí se me ocurrió, ¿no? ¿Por qué elegiste esta categoría para la beta? Ah, porque, no sé, orden alfabético. No tiene sentido esas elecciones. Las elecciones o la forma en la que yo elijo dónde va una u otra categoría es porque la teoría me lo dijo. Entonces, si a mí me dice que han existido años y años, décadas, de discriminación laboral en cuanto a hombre y mujer, entonces eso quiere decir que ahí está ya escrita las categorías que tienen una diferencia en cuanto al ingreso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la categoría que tiene como que más problemas, más discriminación, más diferencia? El de las mujeres dentro de los sexos, de la variable sexo, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros debemos investigar en la teoría. Antes nosotros, ¿qué es lo que hacíamos? Antes lo que hacíamos es buscar variables independientes que influyan en la Y, ¿sí? Que el ingreso influye en el consumo, que el número de integrantes del hogar influye en el consumo, que la inflación influye en el consumo. ¿Y por qué? Porque lo dijo el Manuel, el Pedro y el Juan, ¿ya? En distintos años, en sus distintos papers, ¿ya? ¿No es cierto? Acá no buscamos eso, acá nosotros buscamos a la Rosita o al mismísimo Manuel que diga que las mujeres, la categoría de las mujeres, tienen un ingreso inferior al de los hombres y que empiece ahí a detallar en la teoría. Y a partir de esta, yo tengo que transformarle a la variable independiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo a cada una de estas categorías, a cada una de esas categorías, debo asignarle un coeficiente. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan que eso dije? Cada categoría tiene que estar ubicada o acá o acá. ¿Sí? Entonces, esa decisión lo hacemos a través de una transformación. Entonces, aquí en este modelo también tenemos la fase de la transformación de las variables. ¿Ya? Entonces, una vez que el investigador ha leído que existe una diferencia entre hombres y mujeres en cuanto al ingreso, ¿ya? Entonces ya ha ubicado la variable sexo y ha ubicado las categorías. Después de eso, el investigador tiene que elegir la categoría que quiere que vaya dentro del beta 2. ¿Ya? Eso es lo primero que tiene que hacer el investigador. Colocar o ubicar, la categoría para el beta 2. Primero vamos a elegir a esa categoría. ¿Por qué? Porque esa es la categoría que a nosotros nos va a demostrar que tiene la brecha frente a la otra. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros leemos la teoría, no leemos que los hombres tienen una brecha en cuanto al ingreso frente a las mujeres. No se lee eso. No es que como si se leería así, es como que estuviéramos diciendo que es algo normal, que está bien, etcétera, etcétera, y no sería importante estudiar. Es al revés, ¿no es cierto? Porque las mujeres pretenden que esas brechas se cierren, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, nosotros vamos a identificarle, vamos a elegir a las mujeres y ubicarle dentro de esta variable que está acá. Aquí, la variable independiente. ¿Ya? Ya le vamos a hacer. O sea, les voy a explicar cómo es lo que gráficamente lo hacemos en el Stata, pero obvio también lo vamos a hacer a través de una programación. Si ustedes se acuerdan, la base de datos del ENEMDU, bueno, las personas que han tenido contacto con la computadora y el Stata, aquí tenemos la P02, o sea, la variable sexo, ¿sí? Y aquí existen hombres, mujeres, hombres, mujeres, hombres y etcétera, ¿sí? 110,000 y pico, ni sé cuántos miles de ecuatorianos, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Ya. Entonces, nosotros vamos a tener que elegir una de las categorías.
¿Ya? ¿Para qué? Para utilizar un proceso que se llama dicotomización. Entonces nosotros vamos a transformar la variable cualitativa lineal. ¿Qué pasa si hay más categorías? Según la que tenga. Por eso te decía que hay como, vamos a estudiar 3 modelos. Este modelo es el simple, ¿ya? Después vamos a utilizar otro modelo. Entonces, este es un modelo en el que solamente existen 2 categorías, ¿ya? A propósito, elegí esta variable que se llama sexo. Bueno, entonces, nosotros, así como nosotros a la variable lineal le hacíamos logarítmica, a la lineal le hacíamos estandarizada, etc. Nosotros a la variable cualitativa lineal le vamos a transformar. ¿Sí? ¿Cómo se llama este proceso? Dicotomización. No sé si es que han escuchado, saben de qué se trata, qué es. ¿Alguien ha escuchado? ¿No? Bueno, la dicotomización es un proceso en el cual construimos una nueva variable. Ya, la dicotomización es crear una nueva variable, crear un nuevo vector en una matriz. Lo que veíamos hace muchísimas semanas al inicio de las clases, ¿no? Meter un nuevo vector en la matriz. Crear una nueva variable en nuestra base de datos, ¿sí? Entonces, esta variable es una variable que se llama dicotómica. ¿Ya? Pues el proceso de dicotomización, ¿no es cierto? Es una variable dicotómica que va a resultar de este proceso. Pero bueno, ¿cuál es la característica de la variable dicotómica? ¿O cuál es el objetivo de la dicotomización? Crear una variable que tenga 2 opciones de respuesta. Solo 2 opciones de respuesta. Si es que tiene 3 opciones de respuesta, ya no es una variable dicotómica. Si tiene una opción de respuesta, ya no es una variable dicotómica. Esa es la primera característica. Y la segunda característica, también importante que se cumpla sí o sí, es que esas 2 opciones de respuesta sean el 0 y el 1. Nada más. Si es que tenemos 1 y 2, eso ya no es una variable dicotómica. Eso es una variable capaz o cuantitativa o cualitativa con etiquetas, pero ya no es una variable dicotómica. Si tenemos sí y no, no es una variable dicotómica. Si tenemos no sabe, sí sabe, no es una variable dicotómica. Si tenemos pobre, no pobre, no es una variable dicotómica. ¿Sí? Dicotómica significa 0 y 1. 0 y 1. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a construir esta variable dicotómica. ¿Ya? Vamos a dicotomizar una variable, vamos a crear una nueva variable. ¿Ya? Pero ¿cómo le creamos a esta variable? Vamos a crearla a través de la elección de esta categoría. Entonces yo esta categoría le voy a convertir en una variable dicotómica. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? No existe la variable que se llama mujeres, ¿no es cierto? Solo existe una variable que se llama sexo. Las mujeres están dentro de la variable que se llama sexo, pero como columna no existe ninguna variable que se llama mujer. Pero yo lo voy a construir. Yo voy a colocar voy a crear una variable que se llame dicotómica de mujeres. Dicotómica de mujeres. Y que, como ya lo hablábamos, tiene solo opciones de ceros y unos. Dentro de una variable dicotómica, ¿qué representa el cero? El cero representa la ausencia de la categoría en la variable dicotómica. ¿Sí? El cero representa la ausencia de la categoría en la variable cualitativa. ¿Quiénes están ausentes en esta variable que se llama dicotómica de mujeres? Los hombres, ¿no es cierto? Entonces, estos hombres van a ser ceros. ¿Ya?
representa la presencia de la categoría en la variable dicotómica. La presencia de la categoría en la variable dicotómica. ¿Quiénes están presentes en esta variable? Las mujeres. Ya, entonces este proceso que yo hice a mano, aquí con ustedes, ya, no lo vamos a hacer. ¿Sí o no? Sería un absurdo completo el hacer el ejercicio manual. Sería algo así un símil al querer calcular el logaritmo uno por uno, ¿no? El logaritmo natural de cada uno de los números lineales que teníamos en la base. Entonces, este proceso que está aquí, ya lo vamos a realizar a través de una programación, ¿ya? Entonces, como nosotros ya elegimos la variable dicotómica, préstenme por favor el borrador. Y la segunda sería el ingreso es igual al beta 1 más el beta 2 de la dicotómica de las mujeres más el error estocástico. Entonces, en los modelos anteriores, nosotros teníamos que transformarle de una variable lineal a una estandarizada, de una variable lineal a una logarítmica, de una lineal a una recíproca. Acá lo que hacemos es transformar una variable cualitativa lineal, que se llama sexo, en este caso, a una variable que también es cualitativa, ¿no? Pero es dicotómica, que tiene esta característica, ¿ya? Y se llama mujeres. ¿Por qué? Porque yo elegí esa categoría. El proceso de dicotomización es ese, elegir esa categoría que va acá, ¿ya? Entonces, este beta de aquí, este beta 2, es decir, la pendiente, que claramente nosotros le vemos que está multiplicándose con la variable dicotómica, esta de aquí ya no se llama pendiente en este modelo. Ahora, esta de aquí se le conoce como la categoría dicotomizada. Entonces, pendiente, bueno, sí le decimos pendiente, ¿no? No es que nos olvidamos de ese nombre, también se le dice pendiente. Pero el nombre un poco más exacto y relacionado al objetivo del modelo es categoría dicotomizada. ¿Por qué? Porque está junto a la variable dicotomizada, a la variable que se ha transformado, que nosotros le hemos transformado. Nosotros creamos esta variable. Ya les voy a poner el comando ya del listado. En fin, el beta 1. El beta 1 también se llama categoría, pero se llama categoría base. Categoría base, así como el básquet. ¿Sí saben o entienden del básquet? Yo no, pero lo único que sí entendí es que dice que hay un base. Yo no sé qué será el base del básquet, pero entiendo como que debe ser el beta 1, el ex intercepto, ¿ya? Que otra vez también se sigue llamando intercepto constante, pero acá el nombre más relacionado al modelo es categoría base. ¿Qué es la categoría base? La categoría base contiene la o las categorías que no fueron dicotomizadas. La categoría base contiene la o las categorías que no fueron dicotomizadas. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes no fueron dicotomizados? Los hombres, ¿cierto? Entonces, este modelo es un modelo que se lo hace a través de bolitas, líneas, y si es que no entendemos así, difícilmente vamos a entender con el Gestalt. Si con bolitas no entendemos, pucha, jodidísimo. Y de colores, ya, así como cuando hicimos la distinción entre los modelos. Entonces, cada uno de estos de acá representa un grupo, una categoría, un beta.
Entonces, estos de acá, estas de acá son las mujeres. Beta 2. Y estos de acá son los hombres. Esta de aquí se le llama categoría base, esta de aquí se le llama categoría dicotomizada. ¿Ya? Dos grupos, dos betas. Entonces, bueno, ya podríamos intuir que si es que hay un beta 3, ¿qué tendríamos ahí? La bola, ¿cierto? Ya, entonces, si es que nosotros tenemos otro beta, significa que aparecerá otro grupo, otra categoría. Pero por el momento nosotros tenemos solo dos, beta 1 y beta 2, dos grupos, nada más. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo último que nos falta? Darle números, cifras a los betas, ¿ya? Para poder realizar el cálculo y, la interpretación de estos cálculos. ¿Ya? Entonces, pongamos que el beta 1 es igual, pongámosle que el beta 1 es 500. El beta 1 500, el beta 2 menos 200. Menos 150. Menos 150. Casi me olvido. La programación. La programación es facilísima. Porque antes de haber llegado al 500, teníamos que haber hecho una programación. Entonces, dentro de estos modelos, tenemos que hacer algo muy similar a lo que ya hemos venido haciendo, ¿no? El análisis exploratorio de los datos, transformación de la variable, en este caso cualitativa lineal, independiente, ¿ya? Y después sí ya viene la parte de la estimación, ¿no? Entonces, para transformar las variables sí necesitamos hacer algo nuevo. El análisis exploratorio de los datos no cambia nada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Generar una nueva variable. ¿Cómo le vamos a llamar? Dicotómica de mujeres, ya la pusimos. Entonces ponemos generar la dicotómica de las mujeres igual a P02 igual a 2. Facilísimo. Bueno, facilísimo a estas alturas del semestre me refiero. Pero ustedes saben que para una persona normal esto no es fácil. O sea, siempre va a ser igual a 2 para la variable que se llama sexo. ¿Sí? O sea, lo que estoy diciendo yo aquí es que aquí tienes que imaginarte lo que está en la base de datos. Si es que yo veo la base de datos o recuerdo la base de datos, la P02 se llama sexo, ¿no es cierto? Pero parece una variable cuantitativa, ¿no es cierto? ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué? ¿Por qué parece la variable sexo una variable cuantitativa? ¿Cómo? ¿Por qué la variable sexo en la base de datos del Stata parece una variable cuantitativa? ¿No lo han visto? Porque esas categorías están por No, con 1 y 2 creo que está. Vele bien, por si tienes la computadora. Ya, por lo que dijo el Julián, porque hay números. Entonces en la variable sexo tenemos números. No es que tenemos la palabra mujer, la palabra hombre. Tenemos números. Y los números que tenemos es el 1 y el 2. ¿Sí? Ahora, el 1 es un ejemplo. Sí, pero ¿y el 1 y el 2? Ahí así es, hombre por uno y mujer por dos. Sí, yo lo sé, te digo,
Ya, entonces, en la base de datos hay un 1 y un 2 para el hombre y la mujer, ¿ya? Pero el 1 tiene una etiqueta, es como que nos pone una etiqueta de color azul que dice hombre, y el 2 tiene una etiqueta de color azul que dice mujer, ¿ya? Entonces, pese a que nosotros vemos esos nombres, esos solo son etiquetas. Y eso lo hablábamos en las primeras clases. ¿Por qué es lo que utilizamos o por qué hacemos números a la información cualitativa? ¿Por qué prefiero poner uno en lugar de poner hombre? ¿Por qué soy tan inútil, vago e ineficiente para no querer escribir hombre? ¿Por qué no quiero poner hombre en vez de poner uno? Por vago. Los estadísticos y los que hacen las bases de datos son vagos, ¿no? Es o mujer, lo que sea, ¿no es cierto? Pero obvio yo no tengo eso dentro de la base de datos. Yo lo que tengo dentro de la base de datos es la categoría de 2. ¿Ya? Ahora, si yo quiero dicotomizar a los hombres, ¿qué pongo después? P02 igual 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el 1 son los hombres, ¿ya? ¿Cómo te llamas? David. El David me decía que como así se me ocurre la mala idea de utilizamos que poner regres, la variable ingreso se llama INGRL, después de eso ponemos dicotómica de mujeres y después ponemos el factor de expansión y enter. Entonces, ¿por qué utilizamos todavía los mínimos cuadrados ordinarios o por qué estimamos con los mínimos cuadrados ordinarios? Porque aquí está el regres. El regres, acuérdense, era un comando que me permitía estimar un modelo a través de los mínimos cuadrados ordinarios. Entonces, por eso seguimos utilizando lo mismo. Y seguimos utilizando el mismo orden. Después del regres va la variable dependiente. Y después de la variable dependiente, la independiente. Y si es que hay la necesidad, poner el factor de expansión. Porque el factor de expansión solo se pone a las bases de datos que tienen una muestra. O que fueron levantados a través de una muestra, perdón. ¿Sí? Y que obviamente dentro de esa muestra tiene un factor de expansión. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ya me salieron estos datos. Que capaz a los que sí están haciendo les salieron otros datos, pero no importa. O sea, la idea es que existe una brecha. ¿Ya? Entonces, así es como nosotros tenemos que hacer, y así es como ustedes tienen que hacer. 500, el beta 2 menos 200. ¿Ya? Entonces, después de la estimación, ¿qué es lo que viene? La validación, ¿no es cierto? El proceso de validación es muy parecido al modelo anterior. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá la prueba de la hipótesis de la investigación no existe. Eso sí es algo que me olvidé de mencionar. No es exactamente igual. ¿Ya? La prueba de la hipótesis de la investigación acá no se la aplica. ¿Ya? Las pruebas de estadísticas se las aplica y son las mismas. ¿Ya? Los supuestos se busca también su cumplimiento, se tienen que cumplir los supuestos que ya conocemos. Pero la multicolinealidad es diferente. Ya, la multicolinealidad la vamos a entender cuando ustedes ya eso lo saben. Porque este modelo es simple. Entonces acá no hay multicolinealidad. Entonces el día lunes ahí veremos el múltiplo. Y por ende les explicaré la multicolinealidad. ¿Ya? Entonces después de la validación que viene, ahora sí la interpretación.
Pero aquí viene también otra diferencia entre el modelo que actualmente estamos viéndolo y todos los anteriores. Interpretábamos los coeficientes, ¿no es cierto? En los modelos anteriores nosotros interpretábamos el beta 1, el beta 2 y dado el caso el beta 3, ¿sí? En estos modelos se hace la interpretación de estos coeficientes, pero lo más importante dentro de estos modelos es interpretar lo que está ya escrito, la brecha. Eso es lo más importante. Si yo interpreto los coeficientes, pues bien. Pero si es que yo interpreto la brecha, ahí recién estoy como que culminando en un 100% las interpretaciones. Así que si es que yo interpreto solo los coeficientes, estará incompleta la interpretación. ¿Ya? El ingreso promedio de los hombres es $500. El ingreso promedio de los hombres es $500. Promedio, ¿no? Vamos con la pendiente. Estas interpretaciones, la verdad, son muy fáciles. El beta 2. Aquí es como que medio se dificulta un poquito. El ingreso promedio de las mujeres es 500 menos 200. Ah, cierto, que era 150. Menos 150. ¿Sí? Si es que la pendiente hubiese sido positivo, 500 más 150. ¿Ya? Volvemos a las bolitas. Nosotros dijimos que íbamos a medir una brecha, una diferencia entre las mujeres y los hombres. Las brechas, bueno, primero la brecha, perdón, estamos en el modelo sí. La brecha, porque solo hay una, la brecha es el valor absoluto de la pendiente. No sé si ustedes se dan cuenta. ¿Ya? Porque no puede existir una diferencia de menos 150 entre hombres y mujeres. Eso no tiene sentido. Eso es como, ya les he dicho en algunas ocasiones, es como decir, descámbieme este billete décimo, ¿no es cierto? Eso es como, es lo mismo a lo que estamos hablando. Ojalá haya vacaciones, ¿no es cierto? Eso es como lo que estamos aquí queriendo nosotros, pretendiendo decir, pero no lo vamos a hacer, ¿no es cierto? Es imposible. Entonces, nosotros vamos a decir que la brecha es de 150. ¿Ya? No puede existir una brecha de menos 150. Es imposible. La brecha, la diferencia, tiene que ser algo cuantificable y por eso tiene que ser positiva. ¿Ya? Entonces, repito, la brecha del modelo ANOVA es el valor absoluto de la pendiente. ¿Ya? Entonces, ahora sí, interpretemos la brecha. La brecha que existe entre hombres y mujeres, la brecha que existe entre hombres y mujeres en cuanto al ingreso es de $150. La brecha que existe entre hombres y mujeres en cuanto al ingreso es de $150. Ustedes, los que están con la computadora, hicieron el ejercicio.
¿No te salió? ¿A vos te salió? $104, exactamente. En el 2017, la brecha entre el ingreso de los hombres y las mujeres era $104 con los datos de la INEM. ¿Ya? Entonces, en el 2017, que si bien es cierto, ya ha pasado mucho tiempo, todavía existía una brecha. ¿Ya? Yo me acuerdo que una vez hice un cálculo de la... Entonces, último, la brecha es el valor absoluto de la pendiente. ¿Ya? Entonces, la brecha que existe entre hombres y mujeres en cuanto al ingreso es estos $150. Ahora, hagamos al revés. ¿Ya? ¿A qué me refiero con hacer al revés? Coloquemos acá la dicotómica de los hombres. Es decir, ya no vamos a elegirle a las mujeres para la dicotómica, sino que acá vamos a dicotomizarles a los hombres. Entonces, acá los resultados van a ser diferentes. Entonces, si ustedes lo hacen así, tiene que salir exactamente igual, los mismos números. Antes, la brecha era de menos 104, porque la pendiente era negativa. Pero ahora, la pendiente va a salir de más 104. Acá a nosotros nos va a salir de más $150. ¿Ya? Entonces acá el beta 1 sería el ingreso promedio de las mujeres es $350. ¿Ya? Y el beta 2 sería que el ingreso promedio de los hombres es 350 más 150. ¿Sí? Y la brecha que existe entre hombres y mujeres en cuanto al ingreso es de $150. ¿Sí? Esta forma de realizar la dicotomización o de darle la vuelta a la dicotomización solo es posible en los modelos cuya variable independiente cualitativa tiene dos categorías. Solo ahí es posible eso. ¿Ya?